Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, querido José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez hijo, a doña Isabel. Y con ellos, pues un saludo muy especial este jueves 29 a todo ese equipo formidable de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo hijo, a mis compañeros aquí en esta cabina histórica de la Z101, a mi compañera Susana Gotro de Win y al país de aquí, al país de allá. El de allá es el de Rosendo, pero también nuestros, porque allá hay una gran diáspora que pues queremos y mantenemos siempre en contacto. Miren, señores, hoy jueves 29 de diciembre está prevista conocerse la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Lorenzo Silverio. Este señor es el propietario de un centro de rehabilitación que se llama Nueva Vida para Jóvenes, donde se encontraban los menores que, de acuerdo al testimonio de los propios menores y jóvenes allí pues internados, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, eran torturados y abusados, no solamente psicológicamente, sino también sexualmente. Y allí iban jóvenes, también menores, no sé cómo podían haber menores ahí junto con adultos, pues que tenían problemas de salud mental. Tenían problemas de salud mental y tenían problemas de adicción a sustancias controladas. Y señores, los testimonios que hemos oído, los cuales son espeluznantes, con un nivel de aberración y de vileza que no puede ser descrito, la maldad que podían albergar y las distorsiones también psicológicas que definitivamente tenían que tener, tanto el director del centro, propietario, Lorenzo Silverio, como los demás que le acompañaban en ese proceso que para las familias era un proceso donde sus hijos estaban desintoxicándose, sus familiares estaban siendo atendidos debidamente. Ahora tienen más problemas los muchachos todavía. Yo me pregunto, ¿y cómo es posible que un centro de esta naturaleza estuviera operando en plena ciudad, en un sector bastante populoso y transitable como es la Ciénaga de Santiago, por 15 años, señores, escuchen esto, por 15 años sin los permisos correspondientes del Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo puede un centro operar durante tanto tiempo? Lo explica el Ministerio Público cuando dice que no tenía esos permisos. ¿Cómo es posible que este centro donde acudían las familias para llevar a sus familiares, para que fueran desintoxicados, para que fueran atendidos, para que lo pudieran manejar? Porque, señores, la mayoría de las familias, sobre todo en un país donde hay una desatención a la salud mental, el problema de la adicción de los jóvenes, una familia de muy escasos recursos, se siente atada, siente que no tiene salida, que no tiene cómo darle respuesta a su situación, y cuando encuentran un centro donde se supone que funciona de acuerdo a lo establecido por la ley, bueno, pues llevan sus hijos ahí, a sus familiares, y en vez de estas personas ser atendidas, llevar un proceso de desintoxicación, lo que eran abusados salvajemente, maltratados de una manera, señores. Se habla de que lo ataban con cadenas, se habla de que lo drogaban a los menores para poder abusar de ellos sexualmente. Sí, los testimonios que dan las personas que el Ministerio Público pues ha interrogado, es un asunto espeluznante,
¿Cómo tenían estas personas una cantidad, por ejemplo, de medicamentos que son controlados por salud pública? ¿Cómo lo adquirían? ¿Cómo adquirieron estos medicamentos? La cantidad de medicamentos que aparece en el acta de allanamiento del Ministerio Público, uno dice, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo un centro que está operando sin los permisos correspondientes de salud pública y además tiene medicamentos que son controlados precisamente por salud pública en cantidades? Una pregunta es la siguiente: para tú comprar cualquier tipo de medicamento, lo primero que tú necesitas es una receta de la Dirección Nacional de Control de Drogas. No hay ningún laboratorio, ninguna farmacia que te pueda vender medicamento controlado que no sea autorizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo creo que es una línea importante de investigación. Falsificaban esa receta, quién se la otorgaba, cómo adquirían esos medicamentos. O sea, es una línea de investigación importantísima también, que pienso que el Ministerio Público debería de detallar. A ti te recetan, ¿qué te digo? Hasta una pastillita para dormir o de un relajante. Y lo primero que te hacen es que te certifican esa receta. Tiene que tener 60,000 sellos, tiene como 40 copias distintas y una receta totalmente numerada. Y no todos los médicos están autorizados para emitir esa receta. Porque la venta de ese tipo de medicamentos en farmacias está muy controlada. Es exactamente como tú lo estás señalando. Si tiene que pasar por unos controles, tiene que tener unos sellos, tiene que estar autorizado por la DNCD, me parece que hay un departamento que tiene que ver con eso. También salud pública. Entonces, ¿cómo tenían estas personas en este centro una cantidad exagerada de todo este tipo de medicamentos, pero una variedad impresionante que no la voy a leer porque realmente... Y ahí no había un psiquiatra que... una cantidad de medicamentos que tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Y para qué usaban esos medicamentos? Tráfico. Ahí hay un tráfico. Porque hay medicamentos también de eso, y es que lo que pasa también, en esos centros de rehabilitación tienen medicamentos, porque para tú desintoxicar a una persona de droga, no puede ser... rompiendo la adicción es gradual. Sí, pero esos medicamentos tienen que estar autorizados. Eso es lo que planteo, eso es lo que te digo. Lo primero que tiene que tener el centro para poder tener los medicamentos es la autorización de salud pública. Es decir, es que a lo que yo quiero ir es que este centro operaba por 15 años en Santiago, específicamente en el sector La Ciénaga, sin los permisos de salud pública. Es decir, salud pública nunca se enteró de que ahí en ese lugar había un centro que supuestamente daba atención a personas con adicción y además con personas con problemas, algún tipo de problemas. No dice el Ministerio Público quiénes son los responsables de ese centro, porque por ahí uno encuentra un Bueno, el responsable es el que se está llevando. Pero no, nombre y apellido. No sí, tiene, pero yo lo dije, mi amor, cuando empecé. El nombre. Se llama Lorenzo Silverio. ¿Es así? Sí. Exacto. Lorenzo Silverio. Lorenzo Silverio, que es el mayor responsable, a quien el Ministerio Público está imputando, o por lo menos en el inicio de esta investigación, está llevando y solicitando medidas de coerción contra él por ser el propietario y director del centro. Pero también hay varias personas que trabajaban en ese centro y que participaban de todos esos actos de tortura y violaciones junto a este director que están prófugos. Entonces, hoy está prevista conocerse esa medida de coerción en contra de esas personas. Ahora bien, el problema no es la medida de coerción que se le vaya a imponer a este señor, que debe de ser impuesta. El problema es, para mí, cómo un centro de esta naturaleza funciona sin que las autoridades correspondientes se enteren. ¿Cómo tiene que morir un niño, un adolescente, para que las autoridades se den cuenta que ahí funcionaba un centro bajo total ilegalidad? Bajo total ilegalidad. Pero no operó por 3 días, no operó por un mes, no operó por un año. Operó por 15 años. 15 años.
un centro operando sin la regulación, ni los controles, ni la supervisión ni la autorización de salud pública. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y en qué país es que vivimos? ¿Y para qué que nosotros con nuestros impuestos pagamos los salarios de los funcionarios y servidores públicos? ¿Dónde están esos servidores públicos que estaban llamados a ir a hacer la supervisión, los levantamientos y certificar que real y efectivamente ese centro tenía las condiciones para albergar en él personas vulnerables, menores de edad, personas con problemas mentales, estamos hablando personas aquí con problemas de adicción, que son todas personas vulnerables, que no tienen capacidad de discernimiento? Julieta, estamos hablando de que ese señor lo consideran como un pastor evangélico allá en Santiago de los Caballeros, está vinculado a una iglesia evangélica. Dicen que ese señor, dice la hija, mi papá vino del vicio, perdió a mi mamá y casi nos pierde a todas nosotros, a sus hijas. Y entre otras cosas, dicen que es una persona que se recuperó del vicio, de la adicción y de la calle, y colocó entonces ese centro. Eso para que la gente tenga la visión más o menos del perfil de persona de quien está hablando Julieta. Sí, exacto. Entonces él decidió poner un centro, pero parece que no estaba recuperado, parece que no había superado los traumas que lo llevaron a ser en algún momento una persona con adicción, y instauró ese centro para entonces darle riendas sueltas, parece, a todas esas aberraciones y frustraciones que llevaba dentro. Y los padres pusieron la carne al cuidado del gato. Sí, pero las familias ahí no son tan responsables. ¿Por qué? Porque un centro que tiene años, décadas funcionando en un lugar, bueno, pues cualquier persona, como vuelvo y repito, de escasos recursos económicos, con poca instrucción, con poca posibilidad, entienden que ese centro está funcionando de acuerdo a la ley. Pero sucede que no era así. Sucede que eso era un centro para torturas y violaciones. Entonces tuvo que morir un niño, un menor de edad, para que las autoridades todas se le dispararan las alarmas. Y entonces apareciera Salud Pública y pone que este centro está cerrado por violación a la ley de salud pública. ¡Qué maravilloso! Hoy, después que hay un menor muerto, después que hay 69, porque eran 71 personas que estaban ahí, después que habían de 66 personas que han sido violadas, vejadas, maltratadas. Entonces hoy Salud Pública pone un letrero que ese centro está cerrado por violación a la ley. Entonces, señores, los servidores públicos tienen que ser más responsables. Llévatelo, Cundo.